Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo este video. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que quizá les pueda ayudar para sus foros de reflexión en las diferentes escuelas en las cuales ustedes estén tomando clase. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir revisando esta propuesta que se denomina los sombreros para pensar y cómo la podemos aplicar o cómo la podemos centrar en el caso de los poros, ¿ok? Por ahí hay unos sombreros volando, entonces ya empezamos. La técnica de sombreros para pensar es una propuesta desarrollada por Edward de Bono, el cual es una persona muy interesada en la comunicación, en las formas alternativas en la cual podemos llevar a cabo un discurso y lo hace de forma general. Sin embargo, nosotros lo vamos a enfocar en los foros de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en educación a distancia nos enfrentamos contra el problema de qué le voy a contestar a mi compañero, qué le puedo decir, qué es lo que puedo hacer y podemos llegar a tener algún tipo de bloqueo mental. No es que no sepamos el tema, ya lo estudiamos, ya lo repasamos, sin embargo, por cuestiones personales o por falta de práctica, no podemos canalizar esas ideas en una aportación que contribuya al diálogo dentro del foro. Para ello, vamos a utilizar la teoría de Edward de Bono, el cual menciona que podemos imaginarnos 6 sombreros, los cuales nos colocamos en la cabeza y nos apoyan a pensar o enfocar nuestras ideas en determinados elementos del discurso, con lo cual vamos a enfocar nuestra participación, la vamos a hacer significativa y comprensible para el resto del auditorio. Veamos cuáles son estos sombreros y cómo se pueden aplicar. Pero previo a ello, vamos a ver cuáles son las ventajas de ello para el foro ya de forma más concreta, y es que fomenta la creatividad, ya que te permite pensar más allá de dar la respuesta correcta o dar la información adecuada, sino que te lleva a otras modalidades del pensamiento. También permite generar pautas de comunicación, abrir canales para establecer cómo poder acercarme al otro que se encuentra en su casa leyendo mi foro. También nos va a permitir enfocarnos en la comunicación y no en la persona. De tal forma, si recibo algún ataque, alguna crítica, tengo que comprender que esa crítica no fue hacia mí, sino hacia el argumento que estoy dando. Y por último, permite desarrollar diferentes habilidades y competencias de la comunicación y del pensamiento, ya que no solamente nos vamos a enfocar en la información correcta, sino en ser críticos hacia la información, ser creativos, encontrar los puntos buenos, la capacidad de síntesis, entre otros elementos que vamos a ir revisando a continuación. El primer sombrero que vamos a revisar es el denominado sombrero blanco. Este sombrero se encarga de la información. Aquí sí es como la cualidad más cercana a lo que tenemos normalmente de una participación en foro y vamos a buscar la información basado en datos y hechos. Mientras más verdaderos sean los datos y los hechos que estoy aportando, la aplicación del sombrero blanco será mejor. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la aportación de nuestro compañero, lo que él colocó allí, y desde allí ver con lo que sabemos cómo lo podemos complementar. No solamente es colocar información al azar y decir estoy de acuerdo o pienso lo mismo o, o decir espero te sirve y poner un enlace cualquiera, sino leer la aportación y desde la lectura de la misma dar una retroalimentación al compañero. Si estamos hablando sobre la filosofía de Platón y nos dice que Platón escribió acerca de Sócrates en los diálogos. Utilizando el sombrero blanco podemos decirle a la persona, me parece muy interesante lo que menciona sobre la obra de Platón y cómo escribió a través de diálogos, y me gustaría añadir que la clasificación de diálogos para Dilthey es tal y explicar un poquito más. Y lo que nos tenemos que preguntar al momento de plantear este tipo de sombrero es con qué información o con qué datos puedo complementar o contribuir a la aportación del compañero que acaba de hablar. Por otra parte tenemos el sombrero rojo, el cual habla sobre las emociones. Algunas veces podemos llegar a pensar que el conocimiento o que el lado racional o académico se restringe solamente a el lado intelectivo o al lado epistémico. Sin embargo, muchas veces las emociones están presentes a lo largo de todas nuestras actividades. Yo leo un caso de desalojo
en derecho. Y aparte de leerlo, al mismo tiempo me siento indignado, me siento mal por la persona y demás. O puedo estar viendo un caso de psicología, una mala praxis, como el caso de Albert, y me puedo sentir enojado, me puedo sentir frustrado por lo que le están haciendo. Esa información también es muy valiosa porque permite comprender qué emociones están despertando en las personas y cómo aprender a modelarlas. Por tanto, aquí nos vamos a centrar en qué me hizo sentir tu aportación, qué me hizo sentir el material, qué es lo que intuyo o qué es lo que considero que podría ser una ruta por la cual puedo ir y siempre la empatía, entender lo que está diciendo el otro desde la comprensión de ponerme en sus zapatos. En un foro aparece la frase, estoy de acuerdo, no, perdón, dice, mm, es importante el código de ética del turismo porque nos permite llevar a cabo gestiones de forma adecuada. Una aportación desde el sombrero rojo podría ser, al leer tu aportación me sentí emocionado porque considero lo mismo que tú. Sin embargo, me sentí nervioso porque veo que tú manejas muy bien la información y a mí me cuesta un poco más de trabajo, por lo que me siento motivado, pero a la vez preocupado en cómo lo voy a aprender. Al leer eso, otra persona puede decir, oye, no te preocupes, si te sientes preocupado de cómo estás aprendiendo, te puede servir esta información y se van complementando, pero al explicar las emociones y las sensaciones de cómo está explicando, me puede ayudar a entenderme mejor. Desde el sombrero negro, que es el sombrero del pensamiento crítico, vamos a ver los puntos de mejora o los puntos en los que la persona se podría enfocar para que su aportación sea mejor. Es como el apartado más crítico o el aparato más, más puntilloso de los sombreros, pero hay que entender que es el sombrero, no es atacar a personas, sino atacar los argumentos para que mejore. Aquí podemos hacer una evaluación de riesgos, señalar los problemas sobre lo que tiene la aportación o las áreas de oportunidad. Vamos a retomarlo con un ejemplo. El consumo de agua es benéfico para el cuerpo ya que te permite estar hidratado. Una aportación desde el sombrero negro es, bueno, estoy de acuerdo con lo que señala, sin embargo, hay que puntualizar que el consumo de exceso de agua puede generar enfermedades o puede ser un riesgo para la salud. Y ya, estamos contribuyendo porque ahora la persona puede ver cómo mejorar su aportación. O me gusta lo que estás señalando, pero te faltan fuentes bibliográficas. Si no tenemos fuentes, no podemos dar como una percepción adecuada. Y ya estamos dando otros elementos para poder apoyar desde el aparato crítico. No es atacar, no es insultar, es proponer para mejorar. También tenemos el sombrero amarillo, el cual habla sobre el optimismo o el apartado óptimo. Señalar los beneficios que tiene lo que dijo el compañero, los valores que tiene y cómo se puede apoyar constructivamente. Vamos a poner un ejemplo. Después de la lectura de el trastorno de pica en el DSM-5, o bueno, un trastorno alimentario en el DSM-5, y ver tus aportaciones, me parece un buen acercamiento el que desarrollas, ya que nos permite canalizar a las personas de forma adecuada, tiene un valor al ser claro, al ser preciso, y creo que eso lo podemos plasmar en un video en YouTube para llegar a más personas. Entonces es tomar los puntos positivos de la persona y canalizarlos hacia elementos prácticos. El sombrero verde, el sombrero de la creatividad, nos habla sobre pensar fuera de la caja, tener otro tipo de pensamientos que puedan permitir ayudar a la persona, ya sea con ideas nuevas, alternativas, aspectos innovadores y con una mentalidad abierta al cambio. Si alguien, por ejemplo, dice, la calidad en el servicio depende muchas veces de la percepción que tiene el cliente sobre el servicio ofertado, el sombrero verde va a buscar nuevas ideas y decir, claro, ¿y qué te parece si captamos las expectativas del cliente a través de un foro, en una página de internet o hacemos una campaña innovadora? Proponer alternativas para que la persona pueda tener nuevos elementos que desarrollar. El sombrero azul o el sombrero del control nos permite llevar a cabo un control de los procesos, un trabajo de síntesis y una estructuración. Es decir, de toda la información que se vertió en el foro, tú la vas a sintetizar.
Lo que dijo Juan, Mario, Carla y Estefanía, lo podemos entablar en la siguiente idea general que se las presento. O una estructuración. A lo largo de las aportaciones de mis compañeros ha habido tres ejes centrales que son los beneficios, los costos y las áreas de oportunidad, lo cual lo podemos trabajar de esta y esta forma para que pueda mejorar. Y el sombrero azul nos permite hacer un trabajo de síntesis global. Y de esta forma tenemos los 6 sombreros que nos permitirán abordar el foro de una forma diferente, ya que no solamente nos vamos a centrar en información, sino en otros aspectos que también son muy importantes para la formación de la persona. Desde lo clásico, que es la información, datos correctos e información, explicar las emociones, las reacciones que me provoca lo expuesto en el foro, mostrar los puntos de mejora y críticos que pueden servir para ir avanzando, ver los puntos positivos y los elementos que se pueden construir a futuro desde lo que se dijo en la aportación, encontrar elementos creativos, alternativos y nuevas maneras de abordar el problema y generar una síntesis, una estructura y un control de lo que se está llevando a cabo en una discusión global como un director de orquesta. Espero que estos sombreros te sean de utilidad, no los tienes que utilizar todos en todo momento, pero te van a permitir un nuevo abanico de posibilidades para tu aportación. Entonces, desde los sombreros verde, azul, rojo, amarillo y cualquier otro que te quieras poner, me despido y te deseo un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche, dependiendo del momento en el cual hayas visto este video. Hasta luego. Bye bye.